Buenas noches, hermanos, hermanas. Ahí se oyó muy fuerte. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Espíritu Santo de Dios, así lo cantamos y así lo declaramos. Te doy gracias porque tú te manifiestas poderosamente en cada lugar donde se invoca tu nombre. Espíritu Santo de Dios, te invitamos esta noche para que te muevas con poder, como tú sabes hacerlo. Tú eres el único que puede maravillarnos, que puede cautivarnos, que perdona nuestras faltas, que nos entiende, porque esa es tu personalidad, Espíritu Santo, amorosa. El Padre tiene una personalidad, el Hijo tiene otra personalidad y tú tienes otra personalidad. Tres personas en un solo Dios. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por todo, porque hasta aquí hemos llegado, y por toda nuestra semana, por toda nuestra familia, porque tú eres nuestro Dios, porque tú, como dice el canto, porque tu bendición, yo soy testigo, nos persigue. Tu bendición como una sombra nos persigue. Te pedimos perdón por nuestros pecados y esta noche nos ponemos a cuentas contigo. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Decidimos perdonar a quienes nos han hecho algo, porque nosotros tenemos muchos pecados, y es perdonando como tú nos perdonas. Y en tu nombre atamos y echamos fuera de nuestra mente, de nuestra casa y de este lugar todo espíritu que pone duda, todo espíritu que nos hace creer que lo que estamos escuchando no es verdad, todo espíritu que nos dice que tú no tienes poder, que eres mentiroso, que no nos amas, que no vamos a ser cambiados. Atamos y echamos fuera todo espíritu que nos distrae, que hace que las cosas entren por un oído y salga la palabra por el otro sin dar fruto. En tu nombre atamos y echamos fuera todos esos espíritus infiltrados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos hablado del pecado este mes, ¿verdad? Y creo que hoy es la última plática antes de que pasemos a un nuevo mes y a un nuevo tema. Pero de lo que les quiero compartir hoy no es algo que ya conocen, pero es algo que no tiene menor importancia, más bien tiene gran importancia, y es la liberación y la sanidad de los hijos de Dios. Amén. La liberación, hoy vamos a hablar de tu liberación. Hoy vamos a hablar de tu sanidad, de la mía, porque yo soy hijo de Dios. Yo no soy bueno, hermano, hermana, ni tú tampoco. Pero alguien que es bueno por la sangre derramada, porque no hay remisión, perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Somos hijos de Dios y hemos ganado un derecho por el sacrificio de Cristo. Y el Señor nos quiere libres y nos quiere sanos. Amén. Pero primero debo comentarte que el pecado se revela en dos cosas principalmente. Así se llama la plática de hoy: liberación de los hijos de Dios, de nosotros. El pecado revela la debilidad de la carne, por un lado, cuán débiles somos, y por otro lado, la obra de los demonios. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? El pecado revela mi debilidad de mi carne, pero también lo que los demonios, si yo se los permito, hacen a través de mí o hacen a través de ti, aunque seamos salvos y estamos en Cristo. Escucha y verás. La buena noticia es que en el ministerio de Jesús, desde cuando Jesús estuvo físicamente entre nosotros, algo que cautivaba a las personas antes y que cautiva hoy, a mí me cautiva, es el poder de Dios para liberar a la gente de los demonios y la sanidad de sus enfermedades. La gente se arremolinaba y se apelotonaba antes cuando Jesucristo expulsaba demonios y sanaba a la gente, ¿a poco no? Y hoy también, donde hay sanidades y donde hay expulsión de demonios, ahí hay señales y prodigios y se manifiesta el poder de Dios, y nos gusta verlo. A mí me gusta verlo, no lo voy a negar, A mí me gusta ver las sanidades y cómo el Señor, a través de su Espíritu, echa para afuera a los demonios. Pero no soy el único, porque esto ya gustaba desde antes. Eso es lo que nos cautiva, porque cuando el Espíritu de Dios se mueve con poder, yo no necesito decir nada, ni nadie necesita decir nada. El poder de Dios, ¿verdad? Cuando lo vemos con nuestros ojos, nos cautiva. Así era en tiempos de Jesús y así es hoy. Entrando en tema, los espíritus inmundos, acuérdate que la obra del pecado se revela en la debilidad de mi carne, de tu carne, y la obra del enemigo, la obra de los demonios,
en nuestra vida también revela el pecado, ¿verdad? Bueno, tienes que saber y tengo que recordarte, hermano, hermana, algo que tú y yo ya debemos saber, porque lo hemos aprendido en la palabra y en esta iglesia. Los espíritus inmundos, los demonios, son seres espirituales que desesperadamente necesitan un cuerpo. ¿De acuerdo? No pueden, desde luego son seres espirituales que se mueven en el aire, pero por eso la palabra dice que les incomoda vivir en el desierto y dicen que voy a regresar a mi casa. Los demonios necesitan un cuerpo, sangre caliente. Podríamos ahondar más en el tema. Por eso necesitan a las personas y en su defecto a los animales. ¿Vamos bien en este primer gran principio? ¿Dónde se sienten a gusto? Pues ellos quieren pepenar y agarrar a una persona y agarran a la que se deje. Yo ya no me quiero dejar porque yo no quiero tener mi casa infiltrada. Pero a los demonios les gustan las personas, los seres vivos de sangre caliente, ahí les gusta habitar. Por eso en tiempos de Jesús recordarán el pasaje donde los demonios hasta le pidieron permiso a Jesús para meterse unos cerdos. Y yo mucho tiempo decía, Señor, ¿y como por qué querían meterse a los cerdos? Si había chorro de personas más en las que pudieron haber entrado. Bueno, eso es lo que había a la mano. Y los cerdos se precipitaron. Y yo digo, bueno, ¿y qué ganaron? Un momento más en un cuerpo vivo. Porque los demonios necesitan desesperadamente un cuerpo, ¿de acuerdo? Segundo principio. Los demonios tienen dos objetivos. Todo esto lo dice la palabra, no me lo inventé yo. Y lo hemos visto, hermanos. Uno, que tú no recibas a Cristo y que vivas y mueras sin Cristo y condenado por la eternidad. Ese es su objetivo número uno. No es quitarte tu dinero, el objetivo uno es que vivas y mueras sin Cristo, porque entonces por la eternidad vivirás ¿dónde? En el infierno. Cruda realidad, pero es verdad. Pero si no lo logran, si el demonio o los demonios no logran que tú vivas sin Cristo porque ya lo aceptaste y eres obediente, entonces van con el objetivo 2, de perdido lo encontrado, ¿verdad? Y es que vivas infeliz, que no seas un buen siervo de Dios. ¿Me expliqué, hermanos? Que no recibas a Cristo es lo que les interesa. Pero si lo recibiste y caminas en Cristo, les interesa que no seas útil, que no des fruto. ¿De acuerdo? Eso es lo segundo que tenemos que entender. Tercero, los espíritus inmundos, los demonios, tienen autoridad y poder que les ha sido dada por un tiempo limitado para hostigarte. No nos vamos a meter en definiciones porque, como siempre, a mí me encanta que el Espíritu de Dios se mueva, ¿verdad? Que Él ministre. Y a eso vamos hoy también, para darle espacio a Él, ¿verdad? Hostigarte es que te acosan, están detrás de ti, detrás de tus cosas, detrás de ti, molestando, te hostigan, te persiguen, ¿verdad? Punto 2, te atormentan. Un pasito más, te van a infringir dolor. Debo comentarte que muchos de los miedos que tenemos, bueno, hasta la artritis, yo lo puse aquí porque lo he visto mucho en ministración. La artritis en los huesos es una forma en cómo el enemigo atormenta con dolor físico a las personas. No dije que todos los que tienen artritis están endemoniados, no dije eso. Dije que producen tormentos físicos como estas dos, ¿verdad? Pero también te obligan, un pasito más, te pueden obligar a hacer cosas que tú no deseas y que no te convienen. Por ejemplo, a lo mejor tú fumaste, o hay gente que fuma y no puede evitar fumar, aunque sabe que se está haciendo daño. Ya hay un demonio que te obliga a hacer algo, ¿verdad? O a comer mucho, cuando tú sabes que está incorrecto. ¿Vamos bien? Te acosan, te atormentan, te obligan, pero sigue, te esclavizan. Hermano, ¿cuál es la diferencia entre esclavizar y obligar? Bueno, cuando tú te pones a cuentas con Cristo de lo que hiciste y haces una promesa de no volverlo a hacer y vuelves a caer y vuelves a caer, entonces no solo te obligan, sino ya eres esclavo. Los demonios te esclavizan o me esclavizan a mí. Pero también aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, la masturbación, la drogadicción. Nos podemos poner muchas veces a cuentas y volvemos a caer en ocasiones, ¿verdad? Ya somos esclavos de aquello que nos domina.
pero todavía pueden contaminarnos. Siempre nos sentimos sucios delante de Dios, ¿a poco no? El Señor nos perdonó, confesamos nuestras faltas y nos seguimos sintiendo sucios porque los demonios se ensucian. ¿Qué más hacen? Nos engañan, tuercen la verdad, nos hacen ver cosas que no son así, como si fueran. Literalmente es como ponernos un cristal de otro color delante de nosotros y ver un color azul como un color rojo, un color blanco como un color negro, ¿verdad? Que no es la realidad, pero así la vemos. Bueno, los demonios te engañan, me engañan a mí. Y finalmente nos debilitan, nos quitan la fuerza, la energía, la esperanza. Todo esto en una palabra nos inquietan, ¿de acuerdo? Llevamos 3 cosas, hermanitos. Son seres espirituales que necesitan un cuerpo, les gustan los cuerpos, los necesitan. Tienen el objetivo de que vivamos y muramos sin Cristo, y si estamos en Cristo, que no demos fruto. Y 3, nos pueden ¿qué? Acosar, atormentar, obligar, esclavizar, contaminar, engañar y debilitar. En una palabra, estamos inquietos, nos producen inquietud. ¿Hasta aquí vamos bien? Esas cosas ya las debemos de saber, nos conviene saberlas. Pero también podemos estar equivocados, podemos saberlas y pensar, fíjate, estás equivocado si piensas que, y puse 3 cosas que les quiero compartir. 1, porque tú puedes saber todo lo que comentamos de los demonios, del pecado en la carne, y aún así pensar que los demonios no pueden afligirte o atormentarte en tu vida o en un área de tu vida, porque ya eres salvo, ya lo hemos platicado. Tú y yo podemos pensar que como ya somos salvos, ya la hicimos, y no. Una cosa es la salvación y el boleto gratis a la presencia de Dios, y otra muy distinta es cómo vivimos nuestra vida en plenitud, ¿o en qué? O en esclavitud, y podemos ser salvos siendo esclavos. Y dice la Biblia que vamos a pasar de panzazo cuando las obras se rebelen por el fuego del Espíritu. Dice la palabra como de panzazo, ¿verdad? Podemos ser salvos y no ser libres. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Incluso en las iglesias. Habemos ejemplos en las iglesias. Gente que salva y no es libre. Entonces, si tú piensas eso, hermano, hermana, sé que aquí no, pero es un error. Segundo, estamos equivocados si pensamos que los demonios no pueden causar enfermedades o tormentos. Equivocados. Hay mucha gente en Cristo que piensa que el demonio, los demonios, no solo si existen no obran, sino que no pueden producir enfermedades. Y sí pueden producir enfermedades físicas. Y la Biblia está plagada de ejemplos en el Nuevo Testamento. Muchos les puedo comentar ahorita que ustedes conocen, de enfermedades físicas producidas ¿por quién? Por demonios, jorobados, flujo de sangre, ceguera, mudez. La Biblia sobre todo habla de que mucho, sordera, ceguera, mudez, espíritus inmundos. Entonces podemos estar equivocados aún estando en Cristo si pensamos que ¿qué? Que no puede producir enfermedad, que no está interesado en mí el enemigo, o que no me va a molestar, o que no me va a atormentar, o no me puede enfermar. Falso. Sí puede y sí quiere el enemigo, y si nos dejamos lo va a hacer. Tercero, estás equivocado o estamos equivocados si pensamos que los demonios solo están con las personas de afuera de la iglesia. Esto es cierto, hermanos, Si los demonios les interesa infiltrarse en las iglesias y en las personas que amamos a Cristo, ¿tú crees que cómo estará? Ahora sí que diría el chiste, ¿verdad? ¿Cómo estará lo de afuera? Claro que está contaminadísimo, pero los demonios no solo están afuera. Les interesan las iglesias y las congregaciones y les interesa destruirlas, porque destruida la familia, que es la célula de las iglesias, y destruida las iglesias, ¿dónde está el evangelio? Ya lo hemos platicado, ¿verdad? Destruida mi familia, no hay envío, no hay ministerio, y destruidas las familias, varias familias de las iglesias, tampoco hay iglesias. Y si no hay iglesias, no se habla de la palabra, no se manifiesta el Espíritu,
No se envía, no se escucha la palabra en otros lugares, ¿de acuerdo? Pero el enemigo no nada más está afuera, le interesa dentro. Entonces, si tú piensas que el enemigo está solo en los de afuera, equivocado estás, hermano, hermana. Y yo sé que aquí tampoco es el caso, ¿de acuerdo? Entonces ya llevamos un poquito de qué son los espíritus o los demonios. Ya hemos platicado de en qué estamos equivocados si pensamos esto. Y ahora te quiero comentar que hay varias cosas que los cristianos tenemos que entender, los que estamos en Cristo. 3. Me gusta siempre el número 3 porque es así concreto, ¿verdad? Me llevo las 3 cosas más importantes. 1. El cristiano auténtico, no el cristino, dicen los líderes y los pastores, ¿verdad? El cristiano auténtico no es el que hizo la oración de salvación. No. Yo he llevado a gente a la oración de salvación como lo hicieron conmigo, y si a esa gente no se le da seguimiento, oró con su boca y el enemigo puede caer en sus garras, y ese fue un momento y se perdió quizá esa persona. Ese es el primer paso, pero el Señor quiere que discipular a los bautizados. Su palabra dice que tenemos que ser enviados para que la gente crea, para que la gente se bautice, para que la gente se discipule y pueda dar mucho fruto. Entonces, el cristiano auténtico, que espero que sea nuestro caso, no puede estar poseído. No podemos estar poseídos, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, ¿verdad? Pero sí podemos estar influenciados en más de un área por el enemigo, por un demonio, ¿de acuerdo? Hay muchos casos también en la palabra y lo vemos nosotros mucho y lo hemos aprendido en la iglesia. ¿El cristiano auténtico puede estar poseído? No, hermanos, desde luego que no. El Espíritu Santo tomó control de nuestra vida. ¿Pero hay algún área que pueda estar bajo influencia del enemigo? Sí. A lo mejor tú adoras padrísimo, alabas padrísimo, pero hay un área de sometimiento, por ejemplo, en el soborno, ¿verdad? Tú eres de Cristo, pero esa área está bajo influencia del enemigo y te da problemas. O la masturbación, a lo mejor a mí me da problemas. O la pornografía le da problemas. Estamos bajo el señorío de Cristo, pero con áreas de influencia, ¿de acuerdo? Tenemos que entender que los cristianos no podemos estar poseídos, pero puede haber áreas de influencia del enemigo. Segundo, si estás comprometido con Dios, si estás comprometido con Jesucristo y hay algo que te avergüenza, fíjate bien, hermano, hermana, atormenta o lastima, quizá es una influencia demoníaca ahí. Otra vez, si estás comprometido con el Señor, pero hay algo que te produce vergüenza, que te atormenta, que te lastima, es probable que eso hay que trabajarlo porque es un área de influencia del enemigo, ¿verdad? Nadie se va a espantar, pero tenemos que hacer algo, tenemos que atendernos. 3, esta parte a mí me gusta. Cada uno, ¿verdad?, le gustan ciertas cosas de la palabra. Jesús trató muchísimo con endemoniados y enfermos por igual, y lo hacía en las sinagogas y fuera de las sinagogas. Y la Biblia casi trata estas dos como sinónimo, endemoniados y enfermos, porque finalmente el enfermo puede ser enfermo físico o enfermo espiritual, ¿verdad? Y necesitamos la sanidad, y la sanidad abarca nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestras finanzas, nuestra familia, nuestro ministerio. Jesús trataba y expulsaba demonios y sanaba enfermos. Mira lo que dice Mateo 9:35. Y lo hacía principalmente en las sinagogas. Y esta es una sinagoga. No somos judíos, ¿verdad?, de sangre. Pero este es un lugar de adoración, amén, del Dios en el que creemos. Esta es una sinagoga de los tiempos modernos, ¿verdad?, de los sitios evangélicos. En estos lugares el Señor iba y predicaba y echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos. No estamos hablando de que Jesús, que lo hizo, recorría otros lugares allá afuera y expulsaba demonios allá afuera. Dice Mateo 9:35, fíjate, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias.
en las sinagogas. El Señor en nuestros días, estos son los lugares donde le interesa. Yo estoy convencido, al Señor le interesa todo, ¿verdad? Porque Él creó todo y todos somos criaturas de Dios y Él quiere que sus criaturas sean hijos, ¿verdad? Él quiere que sus criaturas, hombres y mujeres por igual, sean sus hijos. Claro que le interesan los de afuera, pero le interesa adentro, porque Jesús expulsaba al demonio y sanaba en las sinagogas, en lugares como estos. Quiere decir que nosotros, sus hijos, es el pan de los hijos. Aquí es donde necesitamos la sanidad y la expulsión para ser libres. Y entonces, siendo libres, y si somos ungidos, vamos a llegar a ese lugar, podemos ser enviados para hacer lo mismo allá afuera. Amén. Seguimos. Bueno, hermano, entonces, ¿cuáles son los principios fundamentales? Yo ya entendí como cristiano, lo que acabamos de escuchar ahorita, que no puedo ser poseído, pero puedo estar atormentado. Ya entendí que si yo estoy comprometido con el Señor, pero tengo vergüenza, dolor o tormento, tengo que atenderme. Ya entendí también que Jesús así trataba con su iglesia, en sus iglesias como esta en aquellos tiempos, que Él sanaba y liberaba, ¿verdad? Ya vamos llegando a lo importante. Entonces, hermano, mira, estos son los principios fundamentales que tenemos que entender, que tú tienes que entender. 1. La presencia del Espíritu Santo revela la presencia de los demonios. Fíjate, la presencia del Espíritu Santo alborota el gallinero, es normal, ¿verdad? Donde hay áreas sometidas por el enemigo y si no se le invita a llegar al Espíritu Santo, ahí no pasa nada. Parece que no pasa nada, ¿verdad? Como en un panteón, todos muertos sin vida y no pasa nada. Pero tan pronto llega la presencia del Espíritu de Dios, ¿quiénes se alborotan? Pues los demonios. Por eso la palabra dice que es el Espíritu Santo de Dios el que revela la presencia del enemigo y lo echa para afuera. Así es que alégrate cuando tú vayas a un lugar enviado por el Señor, sea cual sea el lugar, familia, vecinos, institución mental, sea donde sea. Cuando llegue el Espíritu Santo a través de ti, porque Él te va a respaldar, y se empieza a alborotar aquello, alégrate porque el Espíritu Santo llegó ahí y aquello está infestado. Y ¿sabes qué? Que todo eso se va a ir en el nombre de Cristo Jesús. Y hay gente que le espanta, ¿verdad? Hermano, pasaron cosas bien raras y otra nos espanta. Pero alégrate porque el Señor nos va a respaldar. Cuando tú llegues y por el Espíritu se alborote aquello, que se alborote y que se pongan intranquilos porque se van a ir. ¿De acuerdo? Amén. Ese es el primer gran principio. El Espíritu Santo revela toda presencia del enemigo. 2, y esto es lo que yo siento mucho del Espíritu, que eso siento, ¿verdad? Me puedo equivocar. Que el Señor quiere enviarnos y darnos dones y enviarnos para que precisamente llevemos su evangelio con el poder de su Espíritu a todos estos lugares. Fíjate, nadie debería ser enviado, nadie de nosotros debería ser enviado a evangelizar sin recibir primero la autoridad de parte de Dios para expulsar demonios y para sanar enfermos. Nadie de nosotros debía ser enviado a ningún lugar sin antes recibir de lo alto la autoridad para atar y echar afuera al enemigo y sanar a los enfermos en el nombre de Jesús y por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y fíjate, Mateo 10:1. Jesús reunió, fíjate cómo lo hizo Jesús, nuestro mejor ejemplo. Jesús reunió a sus 12 discípulos, su gente más cercana, y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedad y dolencia. ¿Qué hizo Jesús con su gente allegada? Les dio autoridad para echar fuera, y lo dice primero, y para sanar. Si no me crees, que yo sé que sí, amén. Lucas 10:17, fíjate. Cuando los 72 discípulos regresaron, ¿recuerdas que Jesús hizo otro envío a otros de sus discípulos? Extendió el ministerio más allá de sus 12. Cuando regresaron los 72, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Yo me siento así porque a mí me pasa, a mí me da alegría,
Yo soy de los que viene y le digo: Señor, hasta los demonios se someten cuando yo menciono el poder de tu nombre. Yo creo que nos alegramos como se alegraban antes. Regresamos del envío y decimos: Señor, hasta los demonios se someten bajo tu nombre, ¿verdad? Amén. Lo extendió a los 72, ¿verdad? Otro ejemplo, Marcos 16, 17. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. ¿Tú has creído? Yo he creído, amén. Y cada vez mi fe es más grande porque el Señor nos revela su poder. Y tu fe, ¿qué? Da un pasito para adelante, crece. Y como tu fe crece, declaras cosas y suceden, y es un círculo. Porque crees, sucede, y porque sucede, crees más, ¿verdad? Amén. Marcos 16, 17. Estas señales, el Señor lo promete, no yo. El Señor lo promete y Él no se equivoca y Él no va a mentir, ¿eh? Yo te lo garantizo que Él no miente. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Y otra vez, ¿qué dice primero en la lista? Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas, nuevas lenguas, y sigue las cosas que haremos, incluso sanaremos a los enfermos. Amén. Entonces, nadie debería ser enviado sin antes recibir autoridad de lo alto a través de nuestras iglesias, porque no nos mandamos solos, ¿verdad? Yo no estoy en una loma para decir: Señor, yo no le hago caso a nadie y tú mándame y yo me autodirijo y hago lo que a mí se me ocurra en nombre de tu espíritu. No, así no funciona. Bajo el Señor hay autoridad, y hay siempre una autoridad en el gobierno, en las escuelas, en la familia y en las iglesias. Y hay que obedecer aunque no nos guste. No siempre nos gusta. Ustedes se creen que a mí me gusta obedecer todo y me gustaba. No, yo también tengo mi forma de pensar y decir: no, yo no haría así las cosas, pero tengo que obedecer. Pero en la obediencia, ¿qué crees? Hay bendición en la obediencia. Cuando tú obedeces a tus padres, llega la bendición. Cuando te sometes en tu iglesia, llega la bendición. No se trata que estés de acuerdo, se trata que obedezcas. Porque el Espíritu también respeta la jerarquía, ¿verdad? Si no, no habría habido apóstoles. ¿Cómo se hubieran fundado las iglesias? ¿Verdad? Entonces, nadie debería ser enviado sin recibir autoridad para echar fuera demonios y para sanidad. Entonces viene la siguiente pregunta, hermano. Entonces, usted me está diciendo que para ser enviado tengo que recibir esa autoridad y esos dones para expulsar y para sanar. Sí. ¿Y quién me los da? El Espíritu Santo, a través de la obediencia y sometimiento, y a través del pastorado y del liderazgo. ¿Y quién me garantiza, hermano? Una personita me preguntó: ¿y quién me garantiza que me los va a dar el Espíritu? Porque yo los quiero. Yo te garantizo que el Espíritu, si el Espíritu dice eso, el Espíritu no miente. Toda palabra escrita en la palabra de Dios se cumple. Y si Él dice que para enviarte te va a dar autoridad para expulsar y para sanar, Él te la va a dar, y esta noche la vamos a pedir. Tú no puedes ser enviado si no vas con tus armas, ¿verdad? Es como que el Señor te manda a la guerra sin entrenamiento, sin cómo cobijarte, sin alimento y sin armas. ¿Qué clase de Dios? Y Dios no hace las cosas así. Su ejército es poderoso. Y si tú vas a ser enviado, vamos a pedir de lo alto que tú recibas la autoridad a través de la obediencia para que expulses, sometas y expulses al enemigo, y también sanes a los enfermos. Porque eso es algo que el Señor ya nos dio. Y Él no quiere que estemos llamando a la gente, lo hace cada vez. Él nos dio autoridad para hacerlo, ¿de acuerdo? Y tú y yo la tenemos que tomar. Tercero, todos los siervos de Dios debemos prepararnos para esa gran misión de llevar el evangelio a través de expulsar a los demonios y de la sanidad, y desde luego de llevar la palabra. Porque si tú llegas a un lugar, hermano, y hay un endemoniado que no escucha, una persona que está poseída, que está atada, ¿tú crees que va a recibir la palabra? El Señor echaba fuera al enemigo y sana a la persona y le daba la sanidad, y sana a la persona, se disipula. Pero tú no puedes disipular ni bautizar a una persona endemoniada. ¿Has visto cómo se ponen? Bueno, y lo que no hemos visto,
Una mente así está atada. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Primero expulsaba al enemigo, daba la sanidad, y entonces viene el discipulado y el crecimiento, porque el enemigo ya está afuera, ya no tiene la mente, y entonces empieza el crecimiento. Entonces, Señor, si tú me vas a enviar, si vas a enviar a mis hermanos, yo tengo que tener autoridad para echar para afuera al enemigo y para sanar en tu nombre, para que esas personas estén libres y estén dispuestas para recibir y crecer en tu palabra. Y el Señor así lo hace, y Él te va a dar la autoridad, te lo prometo. Yo no tengo ningún poder, pero Él te la va a dar, porque Él no miente. Y tú quieres ser enviado y tienes algo en tu corazón, tienes un deseo en tu corazón, no le saques. Yo he oído a algunos hermanitos que dicen: yo no le entro a lo de los demonios y la sanidad me gusta, pero me da un poquito de temor o de inseguridad. Hermano, tú aceptaste a Cristo, tú has sido bautizado, tú estás siendo discipulado. El Señor te envía, no yo, porque se te va a presentar, te estoy profetizando, se te va a presentar donde vas a estar en un lugar y vas a tener que atar y echar para afuera el enemigo y declarar la sanidad. No se trata de que si quieres, se trata de que todos los llamados a evangelizar tenemos que tener esta autoridad, y ya la tenemos. Siguiente, hoy vamos a pedir al Espíritu Santo, que es tan amable. Hay 3 dones indispensables para esta tarea cuando tú y yo queremos ser enviados: discernimiento de espíritus, palabra de sabiduría y sanidad. Escucha, si tú quieres ser enviado, a lo mejor tú tienes en tu corazón ir a la cárcel. No levanten la mano, pero estoy seguro que varios de ustedes quieren llegar a esos lugares. Otros de ustedes quieren ir a hospitales. Y en obras grandes y prodigiosas en hospitales. A mí me encantan también las sanidades, ¿no? Y las sanidades donde los enfermos se paran y los muertos reviven. Gente que ya perdió el pulso y que empieza a respirar. Hay otra gente que a lo mejor quiere ir a instituciones mentales. Hay otra que quiere ir a muchos otros lugares donde hay gente cautiva. El Señor ha puesto en cada corazón un ministerio distinto. 3 son los dones necesarios. Claro que si el Señor da más, pues órale, Señor, ¿verdad? Si Él da más, padrísimo, pero 3 son importantes. El discernimiento de espíritus. Cuando tú vas a un lugar, el Espíritu te dice: aquí hay presencia del enemigo, o aquí hay presencia de Dios. Ese es un don. Palabra de sabiduría, cuando el Señor te revela la presencia que está ahí. El don de sabiduría es aquel por el que el Espíritu te dice: ahora qué vas a hacer, ¿verdad? A lo mejor en unos te dice, como Naamán, ¿verdad? Mira, ve y hazle así, 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 y listo. Quédate callado, intercede así, habla en lenguas, salte de ahí, como a los apóstoles, ¿verdad? Ahí no te metas, dale la vuelta. Discernimiento de espíritus, y luego el don de sabiduría. El Señor te va a decir qué hay a través del discernimiento de espíritus, y te va a decir qué hacer o no. Ese es el don de sabiduría. Y desde luego el tercero, el don de sanidad. Créelo, hermano, hermana. Si nos van, gracias a Hugo con la música, padrísimo, créelo. Estos dones no los tiene un hermano, una hermana, son exclusivos de un pastor, de un líder. No, hermanos, yo sé que tú no lo crees, pero si lo llegas a creer, no son dones exclusivos de unas personas, son dones que están a tu alcance y al mío. Pero solo nos tenemos que activar y tenemos que desear ser enviados. Si tú no tienes amor por las almas, si no hay un genuino interés puesto por el Espíritu, o a lo mejor te lo ha querido poner y tú eres necio o necia, o yo, si no hay amor genuino por ir tras la gente, pues entonces, ¿para qué quieres los dones? Es como tener un don para tocar la guitarra padrísimo y nunca te compras una guitarra y no te dedicas, no te interesa. ¿Para qué quieres los dones si no se usan? Pero cuando tú quieres ser instrumento y tienes amor por las almas y le has pedido al Señor, pídeles tu amor por las almas perdidas, por la gente necesitada. Los dones llegan, porque es lo mínimo necesario que tú y yo necesitamos para obrar como guerreros de Dios. Y el Señor, si le pedimos a veces transporte y nos da auto, si le pedimos provisión nos da comida, si le pedimos trabajo nos da trabajo. ¿Tú crees que si no le pides las naciones te las va a dar con estos dones?
¿Tú crees que si le pides las naciones no te las va a dar? ¿Cuánta gente crees que le pide las naciones? Piensa, por favor. ¿Cuánta gente hay que se compromete con el Señor y que le pide las naciones? No solo comida, provisión, trabajo, buenas relaciones. ¿Cuántos quieren las naciones y le dicen: Señor, dame las naciones, yo quiero ser enviado? Y el Señor, ¿tú crees que no quiere darte estos dones, cuando menos y más? Él necesita siervos, la mies es mucha, los obreros pocos, y tú le pides las naciones y no crees que te va a dar las naciones con estos dones. En tiempos de Jesús hay muchos ejemplos de que cuando Jesús sanaba, primero pronunciaba la sanidad y luego ponía sus manos. ¿Te acuerdas que así lo hacía? Jesús empezó su ministerio y terminó su ministerio predicando, expulsando demonios y sanando a las personas. Hay más lecturas que ya no hice ahorita, ¿verdad? Y Jesús pronunciaba en algunos casos primero la sanidad o la liberación y luego él tocaba con sus manos. Mira Lucas 13:11. Solo vamos a leer un versículo. Vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Y luego él le dijo: tú eres sana de tu enfermedad. Y luego la tocó. Y a mí me impacta esto, porque parafraseé lo último. Porque cuando yo leo la palabra, yo siempre le pido: Espíritu Santo de Dios, revélame las cosas ocultas, hazme tener preguntas de lo obvio. Se los he comentado, ¿verdad? Cuando tú leas la palabra, no leas la palabra como maquinita. Me dijeron que tengo que leer un capítulo para ir a ministrarme, y ya lo leo y ya cumplí. Hermanito viene a ministrarse, leyó su capítulo, sí, ya ministreme. No. La palabra tiene uno que tener interés, tiene que tener uno hambre. Pídele al Señor que te revele cosas ocultas, que te haga tener preguntas de la palabra. A ver, ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué no hizo en vez de eso esto otro? Y yo le pregunto: Señor, ¿por qué en muchos lugares tú decías eres sano, eres sana, y luego tocabas? Pero ahora ya lo entiendo, porque la palabra se decreta para que suceda. Jesús decretaba la sanidad y luego tocaba. Y yo he aprendido de eso y me gusta, porque a veces yo tengo que decretar que el demonio sale. Lo tengo que decretar. Hermano, ¿usted ya vio que salió? No he visto, pero la palabra dice que yo lo decrete y ate y echo fuera. Hermano, usted en todos los casos siempre hay sanidad o siempre se sana. Hermano, hermana, no sé, tú pronuncia la sanidad y el Señor se hace cargo de lo demás. ¿Tú le crees al Señor? Deja que Él solucione sus problemas, que lo hace bien. Yo lo tengo que decretar. Jesús decretaba, expulsaba y decretaba la sanidad. Amén. Y luego sucedía y tocaba con sus manos. Cierra tus ojos, por favor, hermano, hermana, cierra tus ojos. Todos los que están viendo y verán la transmisión también cierren sus ojos. Y yo te comenté que yo sentí, ¿verdad? No te digo Dios me habló, porque no siempre es así. Pero a veces uno tiene cosas en su corazón y hay que entender que son del Espíritu, que las pone el Espíritu. Que esta noche había que enfocarnos en aquellas personas, hombres, mujeres o jóvenes, que quieren ser enviados, que quieren comprometerse, para pedirle al Espíritu Santo de Dios que a través de su iglesia que está presente, de los ancianos de la iglesia, dice la palabra, de los líderes, pero de su Espíritu, que sean ungidos y que reciban estos dones. No para que aquí se convierta en un espectáculo, hermano, hermana, no se trata de eso, porque esto es privado, es un evento de confianza entre el Señor y tú, pero tiene que haber una evidencia externa. Y si el pastor que está aquí está de acuerdo, el gran pastor que está de acuerdo, y el pastor que está de acuerdo, y la pastora que está de acuerdo, yo te quiero invitar. Nadie abra sus ojos. Otra vez, ¿para qué? Para que nadie estemos viendo, ¿verdad?, de curiosos. Las personas que quieren ser enviadas, a lo mejor no sabes ni en qué ni a dónde, pero que llevas tiempo diciéndole al Señor que tú quieres trabajar para Él, pasa al frente. Nadie abra sus ojos, solamente, hay que abrirlos para caminar y pasar al frente, nada más para eso, para que no te caigas. Si hay gente que quiere ser enviada,
y tienes un ministerio en tu corazón y los líderes, pastores, nos ponemos abusados. Y yo siempre te digo, hermano, hermana, el Espíritu Santo te va a ministrar. No es necesario que alguien es bueno y es amable, ¿verdad? Pero no es necesario que alguien te toque. Y no es necesario, hermano, el Espíritu Santo tiene poder para ministrarte. Y Él lo va a hacer porque Él es fiel. Pero si hay un hermano que te pone las manos, está bien. Es un acto amable. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, nadie debía ser enviado sin recibir autoridad de lo alto para llevar tu palabra, para expulsar demonios y para sanar a los enfermos. Tu iglesia de hoy necesita desesperadamente el poder de tu Espíritu, porque ya no es suficiente con escuchar prédicas de gente famosa y gente que habla bonito. No, Señor, ni siquiera lo que yo estoy diciendo. Hace falta tu poder. Espíritu Santo de Dios, te pedimos esta noche que todos los hermanitos que han pasado, hermanos o hermanas, que tú confirmes el ministerio que tú les has dado. Oramos esta noche para que cada hermano o hermana que pasó, y aún si alguien debió haber pasado y se quedó sentado, que confirmes el ministerio que tú has puesto en su corazón. Hay diversidad de dones, diversidad de ministerios y de funciones. Hoy yo declaro por tu palabra, por la autoridad que nos has dado, y mira que estamos muchos, que viene de tu parte la activación del ministerio que tú has puesto en cada corazón de cada hermano. Y de tu parte, Señor, oramos para que actives ahora mismo, si tú quieres, si eres tan amable, don de discernimiento espiritual, don de sabiduría y don de sanidades. Señor, confirma por tu palabra a cada hermano que se paró, sea tocado o no por alguien más, que reciba el fuego de tu Espíritu. Hoy en el nombre de Cristo Jesús recibe tu ministerio, recibe el don de discernimiento espiritual, de sabiduría y de sanidad para ir al lugar donde el Señor te ha puesto. Si te ha puesto a ir a hospitales, ve a los hospitales confiado a declarar la sanidad de los enfermos. Si te ha puesto para ir a los lugares de enfermos mentales, ve con la seguridad, el demonio no te va a hacer nada. Se somete a Cristo Jesús, ve con seguridad. Si tú quieres ir a los reparos, a los centros de drogadicción, ve con la seguridad del ministerio que el Señor está activando hoy. Si tú quieres ir con las parejas que se están resquebrajando, trabajar con los matrimonios, ve con la seguridad que tu ministerio hoy es activado con don de sabiduría, con don de sanidad y con don de discernimiento espiritual. Si quieres trabajar con jóvenes perdidos, ve con la seguridad del ministerio que Dios te ha dado. Si tú quieres trabajar con personas de alto rango y de alta gerencia que necesitan conocer a Cristo, ve con la seguridad que el don de discernimiento de espíritus, de sanidad está contigo. Ve con la seguridad. Espíritu Santo de Dios, oramos para que tú te manifiestes con poder y esta noche actives los ministerios que has puesto en el corazón de cada persona. Hoy yo decreto que tú ya no dudas más. Ya no dudes, hermano, hermana. Ese ministerio que el Señor ha puesto viene de lo alto y te ha pasado el tiempo y has dudado, pero hoy el Señor te va a confirmar que ese ministerio es tuyo, es para ti, y Él te va a respaldar como respalda a todos sus hijos. No te va a mandar a la guerra sin autoridad. Recibimos hoy por la autoridad del cielo, Espíritu Santo de Dios, la autoridad para atar y echar fuera al enemigo, para sanar en tu nombre, y recibimos con agrado los dones de discernimiento de espíritu, de sabiduría y de sanidad. Oro y te doy gracias porque tú vas a obrar en la noche, mañana, el fin de semana, con todos los hermanos que como evidencia externa pasaron aquí al frente, porque esto no es un circo, es un compromiso contigo. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Toda la honra para ti, toda la soberanía, todo el poder y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, te damos gracias.